Hoy, lunes 30 de junio, voy a dar la bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Brenda Martínez Hernández y seré quien va a moderar esta mesa titulada Gestión de Residuos, Economía Circular y Políticas Públicas en Ciudad de México, perteneciente al programa de doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a las cuales tengo el honor de presentar. La doctora Itzel Sigala Regalado es bióloga de formación, maestra y doctora en Ciencias Biológicas por la UNAM. Tiene más de 15 años de experiencia docente. A nivel superior, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación se relacionan con los sistemas acuáticos y el cambio climático. Es especialista en un grupo de paleoindicadores poco trabajados en México. Por otro lado, tenemos a la doctora Carla Marián Rodríguez Hernández, que se especializa en ecología de comunidades y sus líneas de investigación involucran estudios de diversidad de aves en ecosistemas nativos y urbanos, tasas de sobrevivencia de nidos, interacciones bióticas y parámetros epidemiológicos como aves parásitos sanguíneos, análisis de redes de interacción y estudios de ingenieros ecosistémicos. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal. En un momento los presentaré. Les voy a comentar acerca de la dinámica que vamos a tener. Esta dinámica consiste en que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, pasamos a los comentaristas, que de igual manera van a tener 10 minutos cada uno para poder realizar su retroalimentación y que consideren pertinente. Les recuerdo que en esta ocasión pues no va a haber réplica por parte de los estudiantes y la retroalimentación la deben de revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Vamos a dar inicio con la mesa de trabajo con la presentación de María del Pilar Locano Godínez, que presentará su trabajo titulado Análisis de la eficacia de políticas de gestión de residuos en Ciudad de México desde una perspectiva de economía circular. 2 minutos antes de que termine su tiempo, les voy a avisar para que lo consideren. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Denme un segundo, por favor. Voy a compartir la pantalla. Ok. Muchísimas gracias por estar aquí. Comenzando un poco con el título de mi tesis. Como bien lo mencionó, es sobre el análisis de la eficacia de políticas de gestión de residuos en la Ciudad de México desde una perspectiva de economía circular. Un poco empezando con el planteamiento del problema. En la Ciudad de México, la gestión ineficiente de los residuos sólidos urbanos representa uno de los principales desafíos ambientales, sociales y económicos. Aquí diariamente se generan alrededor de 13,000 toneladas de residuos sólidos, de las cuales aproximadamente el 48% termina en rellenos sanitarios y una mínima parte se recicla o reutiliza. La sobrecarga de rellenos sanitarios ha provocado problemas como la emisión de gases de efecto invernadero, contaminación del suelo y cuerpos de agua y la pérdida de biodiversidad en las áreas afectadas. Desde la perspectiva de la economía circular, el problema radica en que las políticas actuales continúan operando bajo un enfoque lineal de producir, usar y desechar, lo que contradice los principios fundamentales de sostenibilidad y aprovechamiento máximo de los recursos. La Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, recién aprobada en el 2023, tiene como objetivo número 1, impulsar la economía circular que posibilite
bajo un enfoque sistémico, un desarrollo restaurativo, regenerativo, sustentable, cultural, inclusivo y comunitario, generando la adopción de modelos de servicios y una producción ambientalmente sostenible y responsable socialmente. Por lo que la presente investigación se enfoca en analizar la eficacia de las políticas de gestión de residuos en la Ciudad de México, identificando sus principales limitaciones y oportunidades desde una perspectiva de economía circular. La pregunta de investigación que estoy llevando a cabo es: ¿en qué medida la implementación de estrategias de economía Mari, circular? aunque te interrumpa, es que no se ve el cambio de tus diapositivas. Lo puse en comentarios, pero creo que no han visto mi comentario. Ay, perdón. No, no te preocupes, al contrario, para que podamos ver tus diapositivas. Y aquí, yo creo que me voy a ir acá. En lo que sé cómo, la verdad que no sé cómo hacer. Podrías ponerla como, mira, tienes abajo a tu derecha un icono, el primer icono del lado ese. Es lo que estaba haciendo. Pero no funciona. A ver, ¿puedo presentarla así? Sí, sin problema. Ok. Bueno, entonces la pregunta de investigación está relacionada a ¿en qué medida la implementación de estrategias de economía circular en las políticas públicas de gestión de residuos ha contribuido a la reducción del desperdicio, la maximización del valor de los recursos y la promoción de la sostenibilidad ambiental y económica en la población? Los objetivos en general es evaluar la implementación y el impacto de las políticas de gestión de residuos en la Ciudad de México. En los específicos están en analizar en qué medida estas políticas promueven los principios de la economía circular, identificar los principales desafíos y obstáculos para una gestión de recursos más sostenible desde una perspectiva de economía circular, y proponer recomendaciones para mejorar la eficacia de las políticas de gestión de residuos en la Ciudad de México. Como hipótesis principal está la implementación de políticas públicas de gestión de residuos basada en principios de economía circular en la Ciudad de México, contribuyen significativamente a la reducción de residuos, maximización del valor de los recursos y sostenibilidad ambiental y económica en comparación con un modelo de gestión de recursos tradicional. Como variable independiente está la implementación de políticas públicas de gestión de residuos basadas en principios de economía circular, y la variable dependiente es la reducción de los residuos generados. Como metodología, se llevará a cabo desde un enfoque cuantitativo, ya que se busca analizar de manera objetiva y medible la eficacia de las políticas públicas de gestión de residuos, particularmente aquellas orientadas hacia la economía circular. Se pretende obtener los datos estadísticos sobre la cantidad de residuos generados, reciclados y enviados a disposición final, así sobre la implementación y el impacto de las políticas públicas en la ciudad. Se justifica esta metodología debido a que permite recoger, analizar e interpretar los datos numéricos de manera clara y precisa. Se utilizarán herramientas estadísticas que permitirán medir la efectividad de las políticas y realizar comparaciones entre modelos tradicionales y circulares de gestión. El alcance es exploratorio y descriptivo, ya que se busca identificar y describir las características de las políticas de gestión de residuos, y se centrarán en la Ciudad de México como unidad de análisis, abarcando tanto los aspectos legislativos y regulatorios relacionados con la gestión de residuos, como las prácticas de reciclaje, reutilización y disposición final implementadas por el gobierno y otros actores clave.
El diseño metodológico se basará en un diseño no experimental de tipo descriptivo y correlacional. En el diseño descriptivo se describirá de manera detallada el contexto de la gestión de residuos en la Ciudad de México, incluyendo las políticas públicas en vigor, los actores involucrados y los métodos utilizados para la recolección, reciclaje y disposición final de los residuos. En el diseño correlacional se buscará establecer una relación entre la implementación de políticas basadas en economía circular y la eficacia de la gestión de residuos en términos de reducción de volumen de residuos, reciclaje y mejora en la sostenibilidad ambiental y económica. Las técnicas de recolección de datos se utilizarán fuentes secundarias como informes de gestión de residuos proporcionados por el Gobierno de la Ciudad de México, los documentos normativos en leyes, las estadísticas disponibles en base de datos de instituciones como Semarnat, INEGI y el Gobierno de la Ciudad de México. En otros datos como primarios, en encuestas y entrevistas semiestructuradas, un cuestionario estructurado que se aplicará a los diferentes grupos de interés, que son los stakeholders, los funcionarios públicos, las empresas recicladoras, los representantes de ONGs, ciudadanos, también universidades, para conocer su perspectiva sobre la eficacia de las políticas implementadas y su percepción de los cambios en la gestión de residuos. Será una observación directa y al final se realizarán los análisis de todos los datos. Es todo. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Agradecemos también tu presentación y vamos a comenzar con la ronda de retroalimentaciones. Por favor, doctora Itzel Sigala, la escuchamos. Adelante. Muchísimas gracias y muchas gracias por tu presentación. Pilar, yo nada más, digamos, estoy intentando contextualizarnos. Tu trabajo es para doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad, pero estamos en primer semestre, ¿cierto? Segundo semestre. Segundo, ajá, es que justo es lo que tenía un poquito de duda. Bueno, creo que se ve bastante interesante la temática y el cómo estás pensando abordarlo. Creo nada más que sería muy bueno que empieces a delimitar mucho más desde los objetivos, por ejemplo, qué es lo que vas a abordar. Por ejemplo, en tu objetivo general hablas de las políticas de manera general, ¿no? Pero la pregunta es si va a ser todas las políticas, si vas a analizar un programa en específico, si vas a analizar un conjunto de normativas, porque creo que eso es muy importante. Dicho así como políticas, me parece que es un abanico y un panorama demasiado amplio y que algo importante, digamos, que es el eje de todo este comentario en realidad es justamente que tienen que medir, y por eso preguntaba el semestre de avance, tienen que medir muy bien los tiempos que van a tener. 3 años suenan mucho, pero en realidad ya acaba el primero. Queda un poco más para el análisis, o para tener datos, y un poquito más para escribir, que no es cosa sencilla ya la última parte de los análisis. Entonces eso es muy importante en términos de ir acotando cuáles o cuántas políticas o qué vas a analizar. Y en términos de la obtención de datos, por ejemplo, de diferentes instituciones, justo una de las situaciones a veces es que algunos son datos abiertos que en el INEGI puedes simplemente sabiendo la ruta correcta poder obtener, pero hay otros que tienen que solicitarse a través, por ejemplo, del portal, digamos, de transparencia, y esos implican un tiempo entre que lo solicitas y entre que la institución te da, y tienes que ser muy cuidadosa y específica en lo que vas a pedir para que te puedan dar lo que realmente necesitas, y otra vez eso implica tiempo. Entonces creo que es importante que vayan delimitando cuántos, cuáles y cuáles realmente te puedan servir para lograr el objetivo de hacer esta correlación que a ti te interesa. Me parece bien la idea de los cuestionarios, aunque supongo que, digamos, de ahí justo no vas a tener quizá muchos números necesariamente. Igual me parece muy bien como el ejercicio que estás planteando de una observación directa, en donde ir a ver realmente cómo se gestiona, aunque igual no sé qué tan sencillo va a ser que logres a veces esos permisos o autorizaciones, pero creo que de manera general lo importante es que vayas acotando
y a la brevedad posible empezar a obtener, digamos, no nos mostraste o mencionaste si ya tenías justo, por ejemplo, algún tipo de avance en términos de datos, pero si no existe, sí es importante que a la brevedad empieces a buscar y a tener, como intentar bajar todas estas bases para saber realmente con qué vas a contar y en función de eso, pues empezar a acotar un poquito sobre todo el objetivo del trabajo. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Agradecemos sus aportaciones, doctora Itzel. Enseguida escuchamos a la doctora Carla Rodríguez. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias, Pilar, por tu presentación y exposición. También mis observaciones van en el mismo sentido que la doctora Itzel. Es importante ir acotando y definiendo tu área de estudio, es decir, ahí me interesaría saber si vas a hacer un análisis de toda la Ciudad de México, de algunas alcaldías, zonas prioritarias, también delimitar qué tiempo vas a utilizar en tu análisis de políticas públicas. Vas a tomar datos de la última administración, de los últimos 5 años, del último año, es decir, hay que se defina bien el alcance de estos datos, ¿verdad? También es importante que definas qué indicadores, porque hablas de un método para medir el impacto de las políticas públicas, pero hay que definir cuáles van a ser esos indicadores para que queden bien concretos y bien específicos para que tú puedas garantizar que hay una objetividad en la evaluación que tú vas a realizar de esas políticas públicas. También de esta manera podríamos ver cómo vas a comparar estos resultados que obtengas, si lo vas a hacer entre alcaldías, si lo vas a hacer entre toda la ciudad, cómo vas a analizar ese desempeño de esos indicadores que tú vas a estar evaluando. Por eso es importante dar a conocer cuáles vas a ocupar pues en tu modelo de economía circular, ¿verdad? Si vas a utilizar algo del ciclo de vida de los productos, del volumen de los residuos, si van a ser plásticos, electrónicos, orgánicos, hay que definir ese tipo de cosas, ¿verdad? También mencionaste que vas a involucrar a actores clave, ¿verdad? Dependencias gubernamentales, empresas, organizaciones civiles. Entonces tienes que definir cómo planeas involucrarlos, qué herramientas vas a utilizar para recabar esta información, si van a hacer encuestas, grupos focales, entrevistas. Tienes que hacer esto lo más objetivo posible, ¿verdad? Entonces también sería interesante si la comparativa solamente va a ser en la Ciudad de México o te interesaría hacer una comparativa con otras ciudades de México que presenten dinámicas similares o diferentes, ¿no? Entonces, pues también va en este sentido todo mi comentario, que sea importante que definas de tu proyecto cómo vas a garantizar que estas políticas públicas que tú analizas no se vean afectadas por variables externas y que estén bien acotadas, ¿no? ¿Quiénes son los participantes o qué residuo vas a evaluar o en qué tiempo lo vas a hacer? Y también sería recomendable que definas qué análisis vas a realizar. Mencionaste algunos, pero es importante anotarlos de manera clara. Entonces, también entiendo que como apenas estás definiendo eso, seguramente estás todavía aterrizando cuáles van a ser esos indicadores, ¿verdad? Pero es importante hacerlo explícito para que quede bien claro, pues cómo vas a hacer la comparación. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Carla. A continuación, Daniela Alejandro Olvera Zule, que va a presentar su trabajo titulado Análisis de las políticas públicas sobre residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México. Propuestas de modificación desde la economía circular. Adelante. ¿Qué tal? Va a parecer disco rayado, ¿verdad? Pero voy a compartir. No sé por qué no me aparece el... A ver, cancelar. Bueno, toda la pantalla. Porque no me da chance de una ventana. Sí están viendo ahí mi presentación, ¿no? Sí, perfecto. Gracias. Sí. Bueno, decía disco rayado porque cuando leen el programa pareciera que era el mismo proyecto. Yo con mi comité ya cambiamos la perspectiva. Yo también tengo una idea de hacer análisis de políticas públicas, justo pensando en la economía circular de la Ciudad de México, pero justo haciendo toda la investigación documental, a mí no me cuadraba la economía circular. Tengo ahora muchas críticas hacia ella. Entonces he dado un giro, sigo trabajando con residuos sólidos, pero el giro es a partir de la termoeconomía.
Entonces, el título actual es, o bueno, tentativo, es Termoeconomía como modelo de manejo de residuos sólidos urbanos. Podría poner de la Ciudad de México, pero creo que al final este modelo, si lo hacemos, va a poderse aplicar a cualquier área de residuos sólidos, no solo aquí en Ciudad de México. Por eso ahorita no lo acoté así. Entonces, primero defino qué es termoeconomía. La termoeconomía propone que no todos los desechos pueden ser tratados como materias primas y que siempre se va a perder una parte de materia y otra en forma de calor, ¿no? Entonces, y otra parte de energía, pues, tanto en forma de calor como en disipación de energía. Y que además esta energía en un momento ya no puede generar trabajo, ¿no? Entonces, sí se consideraría en ese sentido ya un desecho, ¿no? Entonces, incluso con la tecnología actual hay algunos materiales que no se pueden ni reciclar, ni reusar, ni reducir, ¿no? Por lo tanto, no caben dentro de un modelo circular, porque siempre va a haber algo que sobre, ¿no? En ese sentido, por lo que también mencionaban hace ratito, ahorita con la réplica, de los residuos sólidos urbanos, justo los residuos sólidos urbanos solo son los desechos que se producen en casa habitación, pero que pueden ser desde empaques, envases, residuos orgánicos, y aquellos que son de manejo especial, como por ejemplo los electrónicos, en realidad ya no se considera un residuo sólido urbano, sino que se consideran de manejo especial, ¿no? Para hacer esta diferencia, ¿no? De, por ejemplo, una computadora, aunque viene de casa, ya no se considera sólido urbano, sino manejo especial, ¿no? Y bueno, es evidente, justo porque también hay un proyecto de este índole en este doctorado, pues que el problema de los residuos es algo actual, ¿no? Pero que venimos arrastrando por lo menos desde la década de 1970, donde pues hubo un foco de atención hacia ellos, ¿no? Por la cantidad de riesgos que generaban, ¿no? Pues gases, contaminación, lixiviados, dioxinas, ¿no? Entonces se convirtió en un problema de uso cotidiano, ¿no? La gente empezó a hablar de estos rellenos sanitarios y de los residuos, ¿no? Entonces, el problema que nos estamos replanteando es este, ¿no? Actualmente, la Ciudad de México tiene una ley de economía circular y tiene un plan de acción que se llama Basura Cero hacia la economía circular, ¿no? Pero la realidad es que no vivimos en un modelo cerrado, ¿no? Ideal, como lo presenta la economía circular, sino que la vida misma es un sistema abierto, caótico y termodinámicamente exotérmico. Es por ello que nosotros hemos replanteado el proyecto y se propone la termoeconomía como una alternativa real y viable para desarrollar un modelo de basura cero, ¿no? Porque como su nombre le indica, basura cero implica la no generación de basura, ¿no? Cosa que la economía circular no está planteando, ¿no? Ella considera un sistema de un flujo de materiales perfecto y perpetuo dentro de un círculo, ¿no? Entonces, bueno, como les mencionaba, desde los 70 hay un problema grande de basura. A partir de ello, se ha habido una cascada de políticas públicas, tanto internacionales como nacionales, como regionales, ¿no? Que van desde los acuerdos de Estocolmo, ¿no? Hasta los convenios de Basilea y de Montreal, en donde podemos ver que casi todos estos residuos, casi todas estas regulaciones justo lo que buscan es regular la importación y exportación de residuos sólidos urbanos entre países firmantes. No está buscando realmente la reducción de los residuos, ¿no? Y hay que también considerar que a partir de esta década, las empresas cambiaron, el paradigma tecnoeconómico de los residuos, en donde nos vendieron la idea de que el reciclaje iba a resolver los problemas de la basura por encima de lo retornable, ¿no? Y que contrario a lo que prometía, este cambio de paradigma de lo retornable al reciclaje es el responsable de la problemática actual de los residuos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Las empresas empezaron a utilizar materiales de menor calidad, ¿no? Que iban a ser reciclados sin antes haber creado un sistema de separación, acopio, transferencia y posterior reciclaje, cosa que apenas estamos nosotros empezando a hacer, ¿no? Y bueno, México, acorde de las estancias internacionales, también desarrolló sus propias legislaciones, ¿no? Pues, en el caso de Ciudad de México, bueno, a nivel nacional se creó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la LPGIR, y en la Ciudad de México, antes de se desarrolló la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal,
¿no? Entonces, la Ciudad de México era vanguardia a nivel nacional porque tuvimos nosotros como ciudad una ley antes que hubiera una ley general, ¿no? Que es la que todos conocemos, ¿no? De separar la basura en orgánico e inorgánico, pero que no se volvió obligatorio sino hasta el 2012. Y actualmente la ley te dice que hay que separar de 4 formas, que es orgánico, inorgánico reciclable, inorgánico desechable y manejo especial, pero todavía no se ha vuelto obligatoria. Para poder cumplir con esta ley se creó el Plan de Acción Basura Cero hacia una economía circular. En este caso, lo desechado se considera basura cuando ya no es posible reintegrarlo a la cadena de valor, mientras que si se puede reinsertar el desecho como nuevo insumo, se considera un residuo. Este es un modelo ideal, cerrado y perpetuo, ¿no? Cosa que, como ya planteé, no es acorde a la realidad que vivimos, ¿no? Y el eje principal es, bueno, aquí sí dice reducir el volumen de residuos, tener un manejo adecuado de residuos, tener aprovechamiento de ellos, impulsar el empleo, cultura ambiental y cambio climático, ¿no? Pero lo que quiero recalcar es que este plan de acción tiene el nombre de basura cero y el concepto de basura cero es no generar basura. Y lo que realmente está planteando este programa es que la basura no llegue a los rellenos sanitarios. Eso es lo que hay que considerar, ¿no? Y bueno, abajo pongo algunas cosas que se han logrado con este programa, ¿no? Por ejemplo, se ha ahorrado millones de pesos por la disposición final, sí se ha reducido toneladas en la disposición final, es decir, en el relleno sanitario, ¿no? Y se han aprovechado 4,100 toneladas de las 10, pasamos de 4,100 toneladas a 10,700 aprovechadas. Entonces, sí, no estoy diciendo que la ley no sea aplicable, solo digo que queda corta, ¿no? Porque ninguna de las propuestas que han realizado a la fecha incluye la selección de materiales, el proceso de producción, y todas se limitan a la parte final de la cadena de recuperación de los residuos y su reciclaje, ¿no? Entonces, ninguna plantea el reuso ni la reducción de los residuos como lo plantea el nombre de basura cero. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué aspectos de la termoeconomía son aplicables para desarrollar un nuevo paradigma tecnoeconómico en el manejo de los residuos sólidos urbanos? Y como este es un doctorado en ciencias de la sustentabilidad, también tenemos que ver no solo la parte ambiental y la parte económica, sino la parte social. Y en ese sentido es, ¿qué cambios del marco socioinstitucional son necesarios para reducir la generación de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Entonces, el objetivo general es aplicar la termoeconomía, básicamente es aplicar las leyes de la termodinámica para generar un nuevo modelo de manejo de residuos sólidos urbanos y como particulares, pues contrastar los criterios de la termoeconomía con los de la economía circular y recuperar los que puedan funcionar como modelo de manejo de residuos sólidos urbanos. A su vez, revisar alternativas puestas en marcha en países emergentes para la reducción de los residuos y su probable aplicación aquí en la Ciudad de México. Entonces, como propuesta metodológica, se va a realizar una búsqueda documental de información y se va a sistematizar mediante el método Prisma 2020 con las palabras clave de búsqueda: residuos sólidos urbanos, economía circular y termoeconomía. Vamos a revisar el marco legal aplicable en materia de residuos sólidos y se cotejarán las acciones realizadas por el gobierno de la Ciudad de México del 2019 a la fecha. ¿Por qué 2019? Porque fue cuando se presentó el Plan de Acción Basura Cero, ¿no? Para ello también vamos a realizar entrevistas semiestructuradas a personas encargadas del Plan de Acción Basura Cero con el fin de conocer su funcionamiento y cumplimiento del programa. A su vez, yo ya realicé una de las visitas de transferencia a la planta de selección de Azcapotzalco, en donde ya obtuve datos de los residuos transferidos, ¿no? Que básicamente los dividen en 3, que es compostable, combustible derivado de residuo, que básicamente es la basura que ya no se puede aprovechar, se incinera, y la otra es de reciclaje, ¿no? Y realmente cuando visité la planta, yo pensaba que diario tenían que ir a mandar residuos sólidos y decían que no, que tenían que acumular porque realmente llegaba poco a la zona de transferencia, ¿no? Y para ello al final, solo que ya no me deja ver aquí, y no sé si lo pueden leer ustedes, se va, con los datos obtenidos de las estaciones de transferencia, vamos a hacer un análisis de ciclo de vida de los materiales y con ello ver termodinámicamente qué es lo más viable,
¿no? Si realmente conviene quemarlos o si realmente conviene dejar de producirlos en términos ambientales, ¿no? Y con este análisis, pues proponer un nuevo modelo. Actualmente, pues bueno, he revisado ya varios artículos. Solo quiero recalcar que de termoeconomía, desde 1998, porque tuve que ampliar la búsqueda, a la fecha, solo hay 4 de residuos sólidos, de residuos que tengan que ver con termoeconomía. Entonces, sí, este es un proyecto de vanguardia en ese sentido. Y de economía circular podemos ver que ha ido creciendo de forma drástica. Entonces, todo el mundo está apostando a ello. Nosotros estamos viendo que no existe tal cual esa circularidad. Y obviamente el problema de los residuos es vigente porque el aumento de artículos por año es gigantesco, ¿no? En 10 años de 3,000 anuales, ahora se publican 3 veces más, ¿no? Entonces es un tema vigente. Y nada más puedo comentar ahorita que pues Cemex tiene preponderancia porque es quien procesa el combustible derivado de residuo, ¿no? Es decir, lo que no se puede procesar en la zona de transferencias se le da a Cemex, con los que va a incinerar. Perdón, nos queda 1 minuto y medio. Gracias. Sí, ya voy a acabar. Incinera, y con ello, bueno, recupera energía, pero eso va a emitir gases a la atmósfera, cosas que también debemos de reducir por el cambio climático, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a meter ruido la economía circular, ¿no? Y bueno, los materiales que pueden ser reciclados son subastados a las empresas que participan en el programa, que son quienes se encargan del verdadero reciclaje, ¿no? Las alcaldías solo fungen como acopio, separación y transferencia. Y bueno, nada más, perdón, ya me salí, pero bueno, aquí tengo mi cronograma, sí tengo planteado ya lo del envío de revisión, las visitas a las plantas y las entrevistas, y bueno, al final con estos datos procederé a hacer el análisis termodinámico. Y bueno, muchas gracias. Agradecemos la presentación de Daniel y enseguida vamos a comenzar con la ronda de retroalimentaciones. Por favor, doctora Itzel Sigala, la escuchamos. Adelante. Muchas gracias y muchas gracias igual por tu presentación. Daniel, pues sí, interesante, digamos, ver el cambio, ¿no? Digamos, de lo que recibimos originalmente como el resumen para este coloquio y ver ahora, digamos, lo que nos presentas. Y bueno, pues sí era importante, creo, en ese sentido, pues que mencionaras un poquito el por qué de repente el cambio, aunque quizá, por ejemplo, en ese sentido me hubiera gustado ver, digamos, más o menos explicas las cosas, pero quizá algunos datos también que son los que te llevan a realmente a cambiar por completo justamente ya como el enfoque. Y creo que es interesante que justo cuando hay a veces como esta oleada de temas, pues nos detengamos a veces a pensar si realmente es la vía, el marco correcto el que estamos transitando. Y en ese sentido justo me parece que en efecto es bueno tener una alternativa y no, digamos, como necesariamente una parte de la misma corriente. Pero también me hubiera gustado ver, por ejemplo, mencionas que hay al menos 4 trabajos ya o 4 referentes previos que tienen ya algún tipo de aplicación de este modelo o de esta idea a lo que es la parte que tú vas a abarcar, que son estos residuos sólidos. Entonces, creo que sería también importante que nos hubieras platicado un poquito cómo llegan o cómo entran justamente para poder nosotros también evaluar un poquito, ¿no? Como en términos metodológicos, como un poquito va el asunto, porque además, bueno, aquí las situaciones que no podemos realmente preguntarles, porque ustedes no pueden contestar, entonces, digamos, más o menos lo que nos presentaron es con lo que tenemos que más o menos trabajar. Y en ese sentido, por ejemplo, como parte de tu objetivo general, planteabas que ibas a aplicar los principios de la termoeconomía o de la termodinámica, este asunto de la economía, pero después ponías una nota así como importante que en realidad lo que ibas a hacer es generar una propuesta basada en estos principios. Y entonces yo creo que en realidad tu objetivo debería de ser el generar una propuesta y el aplicar estos principios es parte quizá del primer objetivo particular, pero que en realidad lo más importante de la aportación que esperas tener, pues es justamente la propuesta. Entonces yo le apostaría a un objetivo general directo, a generar una propuesta, ¿no? Yo creo que sería mucho mejor en donde, bueno, pues ya incluyas esta parte, ¿no? Nada más como comentario general, por ahí nos pusiste, por ejemplo, una imagen como de justo que explicaba un poquito de esta parte de la termoeconomía, pues que todavía tenía, por ejemplo, elementos en inglés, no tenías la cita, pero supongo que tomaste alguna
en página. Siempre es bueno, digamos, sabemos, y eran conceptos sencillos, pero vale la pena siempre poner las traducciones y de alguna forma apropiarnos un poquito, ¿no? Digamos, personalizar un poquito el material. Pero bueno, pues creo que es bastante bueno que tengas ya considerado tiempos, que es justamente una de las cosas que creo muy relevante que ustedes tienen que tener presente para poder realmente obtener el grado en tiempo y forma, que es algo que es bastante importante tanto para ustedes como para el posgrado. Y bueno, pues nada más creo que sería por ahí mi comentario y bueno, pues muchas felicidades por lo que presentas. Gracias, doctora Itzel. Enseguida escuchamos a la doctora Carla Rodríguez. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Daniel, gracias por tu presentación. También, pues me parece interesante la modificación que hiciste en el proyecto con lo que nos presentaste inicialmente y lo que has avanzado en definir esta nueva propuesta. Y pues por lo mismo surgen pues otras preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, pues ¿cuál sería la viabilidad económica y técnica para las empresas, ¿no? Y también definir en qué parte de este sistema estás tú interviniendo, ¿verdad? Si es como ya en la disposición meramente de los residuos. Entonces, bueno, eso es algo interesante. Yo sé que no nos puedes dar una réplica, pero igual yo me quedo con esas dudas, ¿no? Entonces, también ver, pues, cuál sería el impacto esperado para los actores involucrados, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones podrías darle a ellos para que puedan, pues, no sé, como intervenir en esto? También que especifiques qué tipo de datos vas a tener, cuáles van a ser cualitativos, cuáles cuantitativos, cómo vas a poder comparar, ¿no? También acotar un poco, no me quedó muy claro si lo vas a hacer como en un lugar, en una alcaldía nada más, o vas a hacer comparaciones entre alcaldías. Y pues bueno, sería interesante ver cómo vas a involucrar a todos los actores, ¿verdad? El sector privado, algunas empresas productoras ahí, o los recicladores. Entonces eso es lo que a mí me quedan más que nada como dudas, ¿no? Entonces especificar bien en qué etapas estás tú participando, si ya es la distribución, uso, disposición, qué tan viable es para las empresas y pues definir, ¿no? Como tu escala, si es a nivel local, si es a nivel de la Ciudad de México. Entonces, pues ese sería mi comentario nada más. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Mayra. A continuación, Maribel Baltasar Quesada, que va a presentar su trabajo titulado El papel de los protistas en la acumulación de microplásticos, un estudio exploratorio. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Voy a proyectar la pantalla. Me indican, por favor, si sí se ve. Sí, perfecto. Adelante. ¿Sí? Ok. Bueno, el proyecto que estoy desarrollando para obtener el grado de doctorado es el papel de los protistas en la acumulación de microplásticos, un estudio exploratorio. Y pues para ponerlos un poquito en contexto, vamos a platicar sobre los microplásticos, ¿no? Sabemos que es un contaminante muy grande, que ya está presente en casi todos los ecosistemas del mundo, y esto se debe pues a que ha tenido una mala gestión. Por ejemplo, los podemos encontrar en escurrimientos urbanos, en plantas de tratamiento, en la lluvia, en la atmósfera o incluso en el ser humano. Ya ha habido reportes que mencionan que estos microplásticos se infiltran en la cadena alimentaria o en el agua, nosotros lo ingerimos y pues han aparecido en órganos o incluso hasta en fetos. Y pues esto afecta mucho en nuestra salud y no solo aquí en México, sino ya a nivel mundial. Entonces, pues para tratar de disminuir ese contaminante, ¿qué es lo que se ha hecho? Hay varios autores que han realizado investigación con microorganismos que son capaces de degradar estos microplásticos, por ejemplo, bacterias, hongos, algas, bacterias como Pseudomonas o Bacillus, hongos como Cladosporium o Aspergillus y algas que una que es la más conocida, por ejemplo, Chlorella, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con dos grupos que son de nuestro interés? Las amebas testadas y los ciliados peritricos pedunculados, que son dos grupos de protistas. Casi no hay información sobre estos. Hay investigación realizada con ciliados, por ejemplo, los evalúan, los someten a diferentes concentraciones de microplásticos y pues evalúan la capacidad de ingestión, pero es meramente ciliados. En amebas testadas y en peritricos pedunculados realmente casi no hay.
y la poca investigación que existe menciona que sí, efectivamente, estos dos grupos de protistas pueden ingerir y concentrar esos microplásticos en vacuolas o incorporarlos en su testa, por ejemplo, las amebas. Y pues esa sería como la parte innovadora del proyecto, ¿no? Casi no existe investigación en este ámbito, sí en ciliados, pero no en estos dos grupos de interés. Entonces, lo que me lleva a los objetivos del proyecto. El objetivo general de este proyecto es determinar la capacidad de ingestión de microplásticos por amebas testadas y ciliados peritricos pedunculados, ya sea solitarios o ya sea coloniales, por medio de técnicas micrográficas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este objetivo general? Bueno, lo vamos a dividir en 3 objetivos específicos. Número 1, se van a identificar por medio de técnicas micrográficas y de tinción los géneros o especies de amebas testadas y de ciliados peritricos pedunculados que van a funcionar como inóculo para nuestros medios de cultivo. Número 2, se van a cultivar estos protistas en medios de cultivo sintéticos y medios de cultivo naturales. Una vez que ya se tengan ese crecimiento de esos protistas, ahora sí, ya lo vamos a evaluar con los microplásticos. Para poder evaluar la capacidad de ingestión de esos microplásticos, vamos a evaluar el estado morfológico y etológico de los protistas en presencia de PET o látex por medio de técnicas de microscopía de contraste de fases, epifluorescencia, microscopía electrónica de barrido con difracción de rayos X y microscopía de polarización. Ahora, ¿qué es lo importante de este proyecto? Bueno, yo les puse aquí 3 puntos importantes. Número 1, la parte ambiental. ¿Cómo influiría? Si nosotros podemos determinar que las amebas testadas y los ciliados peritricos pedunculados pueden acumular o pueden ingerir microplásticos, todo esto puede ayudar a captar esos microplásticos y entonces recuperarlos. Obviamente, si lo escalamos ya a un nivel más grande, beneficiaría tanto a la disminución de este contaminante y pues incluso en algunas empresas. Existen muchas investigaciones donde evalúan la capacidad de ingerir, por ejemplo, metales pesados con algunos protistas y por medio de otro tratamiento extraen esos metales y se los regresan a la industria. Entonces beneficiaría en 2 cosas. En la parte social, pues como ya dije, si se disminuye o apoya a la disminución de este contaminante, entonces pues habría mejor calidad de vida, ¿no? No tendríamos tanto riesgo en nuestra salud, por ejemplo. Y en la parte científica, pues sería algo innovador, como les platicaba hace un momento. Casi no existe investigación, sobre todo en protistas y sobre todo en la acumulación de microplásticos. Entonces, esto sería como el inicio de un nuevo tema. Sería como ciencia básica, pero sería como el parteaguas de algo nuevo. Y bueno, ¿cómo le vamos a hacer para poder cumplir estos 3 objetivos? Para la identificación de protistas, se va a utilizar una metodología donde vienen tinciones y donde vienen técnicas micrográficas, tanto para amebas testadas como para ciliados peritricos pedunculados. Para nuestro objetivo 2, ¿cómo los vamos a poner a crecer? Bueno, dependiendo del grupo de protistas, si son amebas o si son ciliados pedunculados, vamos a trabajar diferentes medios de cultivo. Por ejemplo, la infusión de avena y medio B para amebas testadas y el medio trigo y paja o el medio chalcli para ciliados peritricos pedunculados. Como les platicaba, una vez que ya se tenga ese crecimiento de los protistas, bueno, ahora sí ya vamos con la evaluación de los microplásticos. También se van a utilizar metodologías que ya han sido reportadas, se va a evaluar diferentes concentraciones de microplásticos y para poder observar ese estado etológico y morfológico de cada uno de los protistas, se va a realizar microscopía de contraste de fases, de epifluorescencia, polarización y microscopía electrónica de barrido. Bueno, ya se hizo un avance, ya se tuvo experimentación en el laboratorio y el semestre pasado realizamos ya 2 muestreos. Uno fue en el Jardín Botánico y la Cantera Oriente de la UNAM y el otro fue en 2 plantas de tratamiento de agua residual. Fueron ambientes completamente diferentes, pero son ambientes donde aseguramos que vamos a encontrar esos organismos. Entonces, una vez que ya se hizo ese muestreo,
Ahora sí, nos fuimos a la parte del laboratorio y pues esto fue lo que encontramos. Son resultados preliminares, todavía no terminamos, pero ya llevamos una parte. Para el objetivo 1 tenemos 2 tablas. Esta es una tabla de amebas testadas. ¿Y qué fue lo que se hizo? De cada muestra que nosotros obtuvimos, observamos específicamente amebas testadas y entonces describimos todas sus características. Por ejemplo, el tipo de testa, la forma de testa, el ancho, el largo, la forma del pseudoestoma, que es la apertura oral, el tamaño, si tenía espinas o no. Y aproximadamente se encontraron 4 géneros diferentes de amebas. ¿Cuáles son esas amebas? Bueno, aquí se las muestro. Cada una de estas son amebas testadas, son protistas. Y se realizó, como ya les mencioné, microscopía de campo claro, campo oscuro, contraste de fases y la azul es técnica de Nomarsky. ¿Y qué es lo que evaluamos? Bueno, por ejemplo, este círculo que ven aquí es la apertura oral, todo esto es la testa, se midió el largo, se midió el ancho. Esto que ven aquí en la figura B son espinas, entonces todo eso se evalúa en cada microorganismo. Encontramos este género que es Entropixis, este género que es Arcella, también con las mismas microscopías. Este es otro género que es Euglifa, aquí se realizó una tinción con azul de algodón. Y bueno, evaluamos también la testa, por ejemplo, aquí lo vemos en técnica de Nomarsky, donde se ve como tridimensional y se ve muy bien definida la testa de la ameba. Y ahora para ciliados peritricos pedunculados, igual se encontraron alrededor de 2 géneros ya identificados, nos faltan otros 2 porque probablemente hay 4 géneros. Y Nos quedan la 2 misma minutos, forma. perdón. Ah, sí, ya voy a acabar. Evaluamos diferentes características también de los ciliados peritricos pedunculados. Bueno, todas estas que ven en la tabla. No me voy a detener mucho por el tiempo. Estas son algunas fotos de los ciliados. También evaluamos el zoide, los cilios, la apertura oral, entre otros. Y se realizó también las microscopías de contraste de fases, campo claro, técnica de Nomarsky. Este es otro género de ciliados de peritricos que encontramos también. Y ya se hizo un primer acercamiento con los microplásticos. Este se hizo con el microscopio de polarización. Bueno, aquí se ven, el microplástico son estos colores encendidos. Tiene diferentes filtros, obviamente, pero eso nos ayudó a tener como un primer acercamiento de cómo se van a ver los microplásticos. Aquí también este es otro tipo de plástico que se observó en el microscopio. Y bueno, ¿qué es lo que falta? Terminar de hacer el crecimiento de los microplásticos, de los protistas, hacer o completar la identificación también de los protistas y ya hacer como tal el acercamiento a los microplásticos una vez que se tenga el crecimiento con estos 2 grupos importantes. Y bueno, esas son mis referencias y sería todo. Traté de acortar lo que más pude la presentación porque estaba muy larga. Gracias. Agradecemos tu presentación. A continuación, vamos a escuchar las retroalimentaciones de la doctora Itzel Sigala, por favor. Muchísimas gracias y gracias, Maribel, por tu presentación. Bueno, creo, observando un poquito ahorita la presentación, por ejemplo, me parece que a tus objetivos específicos o particulares sería importante tal vez agregar, tú planteas en el tercer particular que vas a ver, por ejemplo, si hay un cambio morfológico, etológico en los organismos, pero tal vez, y considerando, digamos, algunos reportes previos que hablan de cómo se puede recuperar, captar, mencionabas justamente el caso de los metales pesados, o sea, tal vez valdría la pena buscar algún método para estimar cuantitativamente qué tanto se está realmente asimilando por parte de estos grupos de protistas el microplástico, qué tan importante realmente, si solo tienen un poquitito y ya, o si realmente, por ejemplo, vamos a llegar a ver una ameba con un montón de microplásticos pegados y entonces su papel sería mucho más relevante todavía. Entonces creo que valdría la pena pensar en algún método o innovar algún método para poder hacer esta cuantificación en términos al menos acercándose a estimar algo. Y otra cosa importante justo al respecto es
esto que mencionabas respecto a que se pueda recuperar. Si bien hay estas, por ejemplo, experiencias en donde una posibilidad es la recuperación de, por ejemplo, un metal pesado, también con los metales pesados lo que pasa es que cambia más bien, digamos, la formulación química. Perdón, estoy teniendo algunos problemas con mi cámara, pero cambia la fórmula química en realidad del metal y esto hace que sea menos reactivo y por lo tanto, por ejemplo, cause menos afectaciones al ambiente o a la salud. Habría que pensar si en este caso en los microplásticos el efecto de los protistas sea no solo como acumular, o sea, bioacumular, sino hacer algún tipo de cambio en la estructura, en el tamaño, en la composición y que por tanto sea en realidad el papel quizá más que poder usarlos para recuperarlo, simplemente que cambie la forma. Y en ese sentido, en las tablas que nos muestras, creo que sería bastante relevante poder poner el número de individuos. Nos pusiste varias características alusivas a cada género o especie que encontraste, pero por ejemplo no nos pusiste cuántos individuos de cada uno encontraste, que nos da como una idea de qué tan relevantes, por tanto, también puedan ser. Y finalmente, pensar que, por ejemplo, en el caso de las amadas testadas que son autogénicas, en realidad, a diferencia, por ejemplo, de las xenogénicas que básicamente pegan lo que hay en el ambiente y que podrían ser fácilmente las que pensemos que puedan acumular más este tipo de elementos, bueno, ¿qué pasaría con aquellas que producen en realidad su testa? Y en ese sentido, sí hay algunos géneros, por ejemplo, que sabemos que pueden introducir y luego usar eso que introdujeron a través del citoplasma a la testa, pero quizá no necesariamente, y eso haría que algunos de los ejemplares de las especies que encontraste en realidad quizá después no sean realmente como funcionales para el objetivo que tú tienes. Creo que sería, digamos, nada más algo importante que valdría la pena considerar y que fueras incorporando a tu proyecto. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctora Itzel. Enseguida escuchamos a la doctora Carla Rodríguez, por favor. Gracias, muchas gracias por tu presentación, Maribel, y también mi comentario va en ese sentido, ¿no? Que te asegures que los microplásticos detectados, pues en realidad sean ingeridos y no adheridos a los protozoarios, ¿no? Entonces tal vez podrías realizar algún ensayo así en específico para que veas que es así. Podrías determinar algún criterio cualitativo que te ayude también a evaluar eso, ¿no? El número promedio de partículas por protista, el porcentaje de protistas con microplásticos, hacer una clasificación de microplásticos y nanoplásticos para que puedas, pues ahora sí que delimitar, ¿no? ¿Cuáles son esas partículas? También podrías realizar un análisis temporal para ver si la ingestión es sostenida o solamente transitoria, si solamente están en un tiempo con los protistas o esto es a través de una exposición prolongada. Lo mencionaste de alguna forma, pero sería interesante que veas el potencial biotecnológico aplicado de tu modelo de estudio, porque también se ocupan bacterias u otros microorganismos. Entonces, resaltar la importancia de elegir esto, la viabilidad, pues digamos, económica, ecológica, también ver cómo se modifican estas poblaciones al estar expuestos a plásticos, ¿verdad? A lo mejor medir la abundancia, la diversidad de los géneros, te da cierta información de cómo las concentraciones de los plásticos afectan estas variables, ¿no? En los cuerpos de agua que tú vas a analizar. También sería interesante ver si los protistas pues tienen esa capacidad de retener, fragmentar los microplásticos, o como comentaba la doctora, si los transforman de alguna manera, ¿verdad? Entonces, esto sería interesante pues para ver su potencial como bioremediación o aplicación en una planta de tratamiento. Entonces, ya con esto pues podrías justificar si estos, digamos, organismos tienen un efecto en las redes tróficas o en el procesamiento de estos materiales. Entonces, pues sería bueno esto, ¿no? Que tengas la cuantificación de los microplásticos o nanoplásticos que estos organismos son capaces de acumular o solamente de adherir, ¿no? Y bueno, ese sería por mi parte todo mi comentario. Muchísimas gracias. Muchas usted, gracias, doctor. doctora. A continuación, Omar García Jiménez, que va a presentar su trabajo titulado Sistema de análisis de indicadores financieros para medir los costos ambientales en empresas comercializadoras de carne de ave en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes.
a las doctoras y a los compañeros que nos acompañan en esta ocasión. Voy a compartir pantalla. Permítanme. A ver, aquí ya se logra ver. Sí. Ok, le voy a dar avance. Ahí se cambia. No, seguimos viendo la misma pantalla. La misma. Ok, entonces, permítanme. Voy a compartir pantalla completa. A ver. Ok. Ahí le doy avance y sí se mueve, ¿verdad? ¿Ya cambia? Sí, Correcto. bien, adelante. Bien, nuevamente. Gracias. Pues vamos a mostrar los avances que tenemos en este cuarto semestre del doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad con el tema Sistema de Análisis de Indicadores Financieros para medir los costos ambientales en las empresas comercializadoras de carne de ave en la Ciudad de México. Tenemos la agenda, la problemática, el objetivo, justificación, parte de los argumentos sobre la fundamentación teórica, la metodología y lo que se espera obtener. Esta investigación está en proceso todavía. A manera de introducción, decimos que la carne de ave es demandada altamente por los mexicanos. En promedio consumimos 32 kilogramos por año. Es un negocio que va en crecimiento. Por ahí la gente que se dedica a las cuestiones de nutrición recomienda ampliamente el consumo de carne blanca, en este caso el pollo. Sin embargo, a pesar de ser un negocio sumamente rentable en la parte económica, ¿qué pasa con la parte ambiental y social? Muchas veces permanecen oscuros o se maneja con cierta opacidad los indicadores ambientales o sociales en las empresas comercializadoras de carne de ave. Ante ello tenemos la siguiente problemática, que las empresas comercializadoras de carne de ave en la Ciudad de México no integran o no consideran dentro de su información de carácter financiera los costos tanto ambientales como sociales que generan al momento de producir. Por lo que también hay otra problemática, hoy en día pues es limitada la literatura en materia de indicadores financieros con enfoque de sostenibilidad, a pesar de que pues prácticamente la cuestión ambiental, social está de moda, muchas veces pues no, los empresarios no saben cómo incorporar estos costos a sus principales indicadores financieros, por lo que es importante entonces trabajar o desarrollar estos indicadores financieros para incorporar estas externalidades y con ello lograr que este sector económico trabaje de manera eficiente y armónica con el entorno natural y social. Tenemos aquí las causas, falta de información, de indicadores, enfoques tradicionales, las teorías tradicionales, falta de normas financieras con enfoque sostenible y regulación deficiente, generando el problema que es la falta de información con indicadores financieros con enfoque ambiental, generando con ello las consecuencias como toma de decisiones incorrecta, opacidad en la rendición de informes o información financiera ambiental de carácter incompleto. Tenemos este diagrama de causa-efecto. Las causas, pues es información financiera incompleta, el no cumplimiento del ODS 8, consumo responsable, innovación, el 9 y el 12 que tiene que ver con el trabajo digno. Socialmente las empresas son mal vistas, por otro lado no se pueden acceder a créditos bancarios, modelos de negocio tradicionales, y el efecto pues es que hay deficiencia en sus indicadores financieros, por lo que nos lleva al siguiente objetivo general, que es diseñar y en su caso, como un segundo momento, implementar y evaluar un sistema de análisis de indicadores financieros para medir los costos ambientales y sociales en mi sujeto de estudio, que son las empresas comercializadoras. Y para lograr el objetivo general, tenemos 3 objetivos específicos. Primeramente, identificar las características propias de este sector estratégico en la economía del país. Por otro lado, examinar el estado del arte con respecto a los costos, gastos, ingresos ambientales y sociales. Y por último, pues es
investigar, ¿verdad?, sobre los principales indicadores financieros, pero con enfoque ambiental y social. Parte de la justificación, ya mencionamos, la parte económica es sumamente importante, incluso las cuestiones de salud, por ahí se recomienda, es un negocio sumamente rentable, pero en la parte social muchas veces los trabajos o los empleos se otorgan con salarios mínimos, sin prestaciones sociales, sin acceso a la seguridad social, y eso obviamente permanece oscuro. En la parte ambiental tenemos mal manejo de los residuos sólidos, olores fétidos que se mandan a la sociedad, mal tratamiento de aguas, etcétera. Por lo tanto, es importante desarrollar estos indicadores financieros. Tenemos la siguiente hipótesis, este supuesto en el cual nos dice si la implementación de un sistema de análisis de indicadores financieros permitirá incorporar los costos ambientales en las empresas sujetas a investigación. De ahí se desprenden nuestras dos variables, la variable independiente, que son los costos ambientales, y la variable dependiente, que son los indicadores financieros. Los indicadores financieros dependen, pues, de estos costos o ingresos o gastos de carácter ambiental y social. La propuesta que tenemos es trabajar las dimensiones, una dimensión ambiental con algunos indicadores, consumo de agua, y en función de ello, pues vamos a desarrollar trabajamos ya el cuestionario, ahí. Tenemos dimensiones ambientales, sociales, con sus respectivas dimensiones, empleo con prestaciones remuneradas, modelos de inclusión en la parte social, cumplimiento de la norma 035, que es el síndrome del trabajador quemado o ambientes sanos, etcétera. Y en la parte económica, que es obviamente lo que muchas veces les importa a los empresarios, pues es el modelo de negocio, en donde trabajen de manera positiva a sus indicadores, se informe de manera correcta a los stakeholders o interesados, o público en general, interesados dentro de la empresa. Para la planeación, tenemos el objetivo, las actividades, la herramienta y el producto. En la parte ambiental, en la dimensión ambiental, el objetivo es incorporar las externalidades ambientales dentro de los indicadores financieros. Para ello vamos a elaborar y aplicar un cuestionario. Para identificar los principales indicadores, la herramienta es el cuestionario y el producto, pues, es contar con una información que nos permita vislumbrar qué indicadores son los que se tienen que incorporar a este sistema de información financiera con enfoque ambiental. Tenemos lo social y lo económico. Parte de los argumentos teóricos, tenemos algunas teorías, la teoría neoclásica o marginalista, o tradicional, que básicamente nos dice que vamos a seguir produciendo hasta el último consumidor o hasta el último nivel de producción, ya que no exista nada, ¿no? O sea, acabar con la naturaleza. La teoría institucional, que parte de las relaciones de poder, en donde obviamente el empresario, al tener este poder, pues puede hacer aparentemente lo que quiera dentro de su negocio. Y algunas teorías críticas que sobre todo aquí nos estamos basando, sobre el modelo de Coase, que tiene que ver con los derechos de propiedad, y el modelo de Cecil P. Gow, con la famosa situación o teoría del que contamina paga, que pues también es una aproximación o tratar de resolver un problema sumamente complejo, porque aún y pagando, pues tampoco se resarce el ambiente, ¿no? Partimos también de la cuestión hermenéutica, ¿verdad? Con esta parte de exégesis y más que nada con la cuestión de la deontología, que es el deber ser en las cuestiones económicas, ambientales y sociales, por medio de reglamentos o leyes que se publiquen, reglamentos internos o leyes que publique el gobierno, pero muchas veces deja mucho que desear, o sea, el deber ser, porque no hay una supervisión, porque no hay una retroalimentación hacia las empresas. Y la teoría funcionalista o clásica, que tiene que ver con la cuestión de la economía, la teoría marginal, y se le ve a la naturaleza como un recurso más dentro del proceso productivo. Para ello nos estamos apoyando justamente con el enfoque crítico de la racionalidad ambiental de Enrique Lev, de Víctor Manuel Toledo, con las articulaciones ecosociales,
los conceptos de Juan López de Ugalde con el planeta de los estúpidos, que es una crítica a la crisis ambiental desde una perspectiva desde una visión economicista y consumista. La racionalidad ambiental y justicia ambiental, que este es el enfoque crítico que queremos, de los cuales nos estamos apoyando para tratar de solucionar el problema. La parte de la metodología es investigación de tipo pragmático, el enfoque es cuantitativo, no experimental, la técnica de muestreo es probabilístico, las técnicas son encuestas y entrevistas estructuradas, observación directa con los responsables de preparar los informes. Nos quedan 2 minutos, por favor. Oralidad 2024, los cuestionarios, la población son las empresas comercializadoras, es la muestra finita apoyándonos del Directorio Estadístico Nacional y unidades económicas de NUE del INEGI, procesamiento de datos, promedio del cuestionario, después en Excel y por medio del programa SPSS. Tenemos aquí la cuestión de la estadística descriptiva, vamos a calcular la moda mediana, las pruebas de normalidad para ver que tengan un comportamiento más o menos normal nuestras variables y vamos a analizar qué factores son los que contribuyen más o tratan de explicar más estos indicadores. El análisis factorial, algunas dimensiones y sus ítems para poderlos cuantificar, por ejemplo, en agua, litros consumidos, energía, kilowatts consumidos, residuos, la cantidad de toneladas de basura que se generan y así sucesivamente. Tenemos ya el cuestionario, las dimensiones que vamos a trabajar, que ya se trabajaron, y lo que se pretende es que por medio del cuestionario se pueda integrar este sistema de indicadores financieros con enfoque ambiental. Por otro lado, que los empresarios tomen conciencia de la responsabilidad social y ambiental, que tiene que ver justamente pues, con eso, ¿no? La toma de conciencia y no por una cuestión de carácter deontológico. Y por otro lado, pues coadyuvar con las instituciones encargadas de preparar normas de carácter financiero, pero con enfoque ambiental y social. Por mi parte sería todo. Agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación, comenzaremos con la última ronda de retroalimentaciones por parte de la doctora Itzel Sigala. Adelante. Gracias, buenas tardes, gracias Omar por tu presentación. Bueno, ya hemos tenido oportunidad en algún momento de intercambiar algunos comentarios del proyecto, pero bueno, de manera general de lo que presentaste ahorita, creo que sería importante igual comenzar ya a acotar, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con cuál o cuántas o cuáles empresas en realidad son las que vas a estar intentando trabajar. Me parece que tienes, digamos, como bien determinado, ¿no? ¿Cuáles son como los indicadores que vas a querer ocupar para cada una de tus dimensiones? Sin embargo, no me queda claro qué tanto, por ejemplo, las empresas van a ser suficientemente abiertas para poder darte y que tú tengas la posibilidad de obtener todos estos datos para que después, pues justo, ¿no? Puedas ya hacer propiamente la incorporación de esto a la parte de los estados financieros y considerar que en realidad también, pues, va a ser muy difícil, muy diferente cómo podría o cómo van a operar en una pequeña empresa local que en una transnacional y que por tanto, pues quizá con una pequeña empresa local pues más fácil acercarte con los directivos, etcétera, pero con una transnacional sería mucho más complicado quizá lograr llegar como hasta la persona indicada que pudiera darte la información, digamos, porque pues evidentemente se protegen mucho a veces de cualquier situación. Creo que eso es algo que tienes que tener muy presente, igual en términos de tiempo, para que puedas realmente lograr lo mejor posible y pensar como en la posibilidad B, es decir, si no nos dan y si no tienes tú ese dato directo de la empresa, ¿cómo podrías entonces tal vez tú calcular a través de algunos otros parámetros más o menos cuánto es lo que se estaría estimando que puedan estar costando cada uno de estos indicadores, por ejemplo, que tú estás planteándote? Porque, digamos, si no te lo dan, creo que de todas formas habría quizá una forma de que te acercaras como a estos costos a través de ahí como ingeniártelas con algunos cálculos. Entonces, creo que esa sería mi recomendación más importante, de ir estableciendo como bien
cuáles tamaños, etcétera. Igual, ¿no? Decíamos, si van a ser muy locales, si van a ser como a nivel más grande las empresas, pero también que vayas pensando en una opción B y que tú te pongas un tiempo. Si para tal momento no logré los cuestionarios o no logré que me abrieran las puertas, entonces voy a tener mi alternativa B para hacer mis cálculos. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y escuchamos también a la doctora Carla Rodríguez, por favor. Adelante. Gracias y también, Omar, gracias por tu presentación. La verdad me parece como un proyecto muy necesario por los impactos que pueden tener las empresas, pero también siento que necesitas acotar varias cosas en cuanto a las variables que vas a considerar en tu análisis y pues considerar cuáles son cualitativas, cuáles cuantitativas y cómo se relacionan, por ejemplo, el tamaño de la empresa, su ubicación, el volumen de ventas, con el efecto ambiental que quieres medir. También considerar si estos indicadores que tú generas son específicos para este sector que tú estás trabajando o van a ser extrapolables a otras empresas de giro similar. También me preocupa un poco cómo vas a obtener los datos, ¿verdad? Porque en algunos lugares pues puede ser que esté muy, pues muy a discreción, ¿no? Y no te quieran proponer o proporcionar los valores reales. Entonces es algo que sí tienes que considerar. A lo mejor hasta generar un protocolo, una ficha estandarizada que te permita tener pues una base de datos y codificar la información y poder hacer las comparaciones entre lugares. Entonces es algo importante de considerar. También ya digamos como pensando en los resultados finales, podría ser bueno que tú le retribuyas a la empresa con algunos consejos de cómo ellos pueden incentivar su empresa con los indicadores que tú les propones y que a la vez les generen un margen operativo y que ellos vean el beneficio ambiental que generen con estas modificaciones. Entonces es importante que tengas datos cualitativos fáciles de expresar y los cuantitativos también ellos los puedan ver en indicadores financieros tangibles, ¿verdad? Para que quieran participar en esto. Y bueno, finalmente ver una comparación tal vez entre agroindustrias similares te podría dar cierta información para que tú acotes las variables que vas a considerar, porque entiendo que es un proyecto bastante ambicioso, ¿verdad? Y con muchas variables a considerar, pero pues es muy interesante, ¿no? Yo no había, la verdad, explorado como un análisis de este tipo. Pues muchas gracias y por mi parte sería todo. A usted, gracias, doctora. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.